Buen día con todos, mi nombre es Elmer Quilca, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Actualmente estoy cursando el octavo semestre. Este video tiene como temática la exploración legal de los casos de aplicación de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, realizado para la materia de legislación deportiva, impartida por el docente Dr. PhD Ernesto Zambrano. Vamos a comenzar Vamos a comenzar con una ligera introducción hacia lo que es el video. Bueno, antes que nada, bienvenidos a mi video sobre la aplicación de la ley en el ámbito deportivo en el Ecuador. Exploraremos cómo las leyes y regulaciones en este país sudamericano llegan a impactar directamente a los deportistas en las diferentes áreas legales, ya sea por faltas que ellos cometieron o como también puede haber cometido su club entero. Vamos a ver los contenidos. En este video vamos a topar 5 casos en los cuales se pudo aplicar lo que es la ley del deporte. En el primer caso encontramos a Clever Quasker con el caso de dopaje con sustancias prohibidas. En el segundo caso encontramos a que es un grupo de ciclistas, lo que en este caso Jonathan Narváez, Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, los cuales comportaron conductas no apropiadas. En el tercer caso vamos a explorar el caso de Luis Chiriboga Costa, el cual fue involucrado en el caso de FIFA Gate, que es un caso de corrupción. En el cuarto caso vamos a hablar de Miller Bolaños, un jugador de fútbol que fue involucrado en el caso de dopaje con drogas. En el quinto caso vamos a ver el caso de Luis Checa, que igualmente fue topado el tema del dopaje con sustancias prohibidas. Bien, veamos el primer caso de lo que es Clever Quasker. Suspendido por 2 años por dopaje. La Organización Nacional Antidopaje del Ecuador hizo el anuncio luego de agotarse las instancias de apelación. La sanción impuesta a Clever Quasker es de 2 años, de un máximo de los 4 posibles, y ha sido confirmada después de seguir el debido proceso y agotar las instancias de apelación. Esto demuestra cómo las regulaciones antidopaje se aplican rigurosamente en el Ecuador, siguiendo los estándares internacionales establecidos por la WADA. El caso de Clever Quasker es un recordatorio para que los deportistas deban cumplir con las normas antidopaje para garantizar la equidad y la integridad en las competencias, tanto nacionalmente como internacionalmente. Clever Quasker, un participante de la Vuelta Ciclística del Ecuador en 2020, fue suspendido por la Organización Antidopaje del Ecuador, ONADE, después de dar positivo a clenbuterol, una sustancia incluida en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA. Veamos qué nos dice la ley del deporte acerca de este caso. Bueno, iniciemos hablando del artículo 10, que en su literal G de la ley del deporte establece que los deportistas tienen el deber de respetar las normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización Mundial Antidopaje. Además de esto, tenemos que el artículo 176 establece las sanciones que se aplicarán en el caso del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. En particular, se establece que las y los deportistas que incurran a faltas graves como es el dopaje serán sancionados con la suspensión, ya sea temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad del tipo de dopaje que se hayan administrado, la pérdida de títulos, la pérdida de medallas, premios y reconocimientos obtenidos. Y además de esto, se les sancionará con la devolución de los recursos económicos recibidos por concepto ya sea de becas, estímulos o premios. Además, establece que las y los deportistas que incurran en faltas leves podrían ser sancionados con amonestaciones, multas o con la realización de trabajos comunitarios. Las sanciones serán impuestas por la autoridad deportiva competente previo proceso administrativo que garantice el derecho a la defensa. Siguiendo en estos artículos, nos encontramos con el artículo 154,
que establece que el Ministerio Sectorial eh, promocionará medidas de prevención del uso de las sustancias prohibidas, que estas sustancias van a estar destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las y los deportistas o a modificar los resultados de las competencias, en concordancia con lo establecido en el Código Mundial Antidopaje. Añadiendo esto, el artículo 55 establece que el Ministerio Sectorial deberá de expedir un reglamento respectivo para el control antidopaje. Bien, ahora pasemos al siguiente caso. El caso de Jonathan Narváez, Richard Carapaz y Jonathan Caicedo. El titular que nosotros pudimos observar fue Ciclistas expulsados de bolivarianos. Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo, los tres integrantes del equipo de ciclismo de ruta, fueron echados de la concentración de Ecuador en los Juegos Bolivarianos por haber ingerido alcohol. Dieron una rueda de prensa el 14 de noviembre del 2017 en Tulcán, pero en la cita no revelaron mayor cosa, ya que se acogieron a su derecho al silencio. El caso ocurrió la noche del sábado 11 de noviembre del 2017, según la versión oficial del Comité Olímpico Ecuatoriano. A las 22:30 de aquel día, un grupo de oficiales de la delegación del Ecuador encontraron a los atletas mencionados en el restaurante Salvatore Pizza de Santa Marta, en estado de embriaguez, escribió el organismo en un comunicado. Richard Carapaz también se mencionó diciendo: somos deportistas de élite, pero ante todo somos seres humanos que cometemos errores y este es uno de ellos. Además de esto, pudo recalcar que estamos enojados con nosotros mismos. Dentro de sus disculpas públicas nos pudo expresar esto, por lo que ofrecen sinceras disculpas a la Federación, al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico Ecuatoriano, a nuestros equipos, familias y al público. Y en especial a los niños, que por ellos deberíamos de ser un ejemplo, no solo deportivo, sino como personas responsables. Esto lo leyó Carapaz. Ahora veamos cómo relacionamos ese caso con la ley del deporte, cómo ellos fueron sancionados. Primer punto, por mantener conductas respetuosas. Bueno, este es uno de sus deberes: mantener conductas respetuosas con la sociedad en general, proteger las instalaciones deportivas constituyéndose un ejemplo a seguir. En este caso, hubo la falla de decir que salieron a beber alcohol, entonces no se pudo llegar a mantener, digamos, el prospecto que se tenía de ellos, siendo un ejemplo a seguir, dejando de ser un buen ejemplo para los niños a convertirse en un mal ejemplo. También el artículo 166 de la ley establece las sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones aplicables tanto a dirigentes, autoridades, técnicos y deportistas, que incluyen amonestación. En este caso, ellos quedaron fuera de los Juegos Panamericanos. Esa fue su, digamos, su sanción más fuerte, ya que ellos eran uno de los, ellos estaban en la cabeza, casi en el tope. Y llegar con esa noticia que fueron brutalmente, digamos, por tomarse unos tragos, quedaron fuera de la competencia y esa fue su amonestación. Además de eso, existió una sanción económica, una suspensión temporal, una suspensión definitiva y limitación de reducción o cancelación de los estímulos concedidos. El Comité Olímpico Ecuatoriano tomó las sanciones con los tres deportistas, amonestándolos temporalmente. Pasamos al tercer caso, que es el caso de Luis Chiriboga Acosta. Luis Chiriboga Acosta ha sido dirigente del Deportivo Quito y presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ha dado de qué hablar dentro y fuera de la cancha, principalmente cuando su nombre apareció dentro del bullado caso FIFA Gate y fue sentenciado a 10 años. Luego le rebajaron su condena a 6 y pudo pagar su 60% de tiempo retenido.
El caso FIFA Gate, también conocido como el escándalo de corrupción de la FIFA, es un acontecimiento que sacudió al mundo del fútbol en el año 2015. Este escándalo involucró a altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol, lo que es la asociación de la FIFA, y dirigentes de las asociaciones de fútbol de diferentes países, como el caso del nuestro, que fue Luis Chiriboga, que ellos fueron acusados tanto de corrupción, fraude, lavado de dinero y además de esto de crimen organizado. La investigación, que se extendió por varios años, reveló una extensa red de sobornos, malversación de fondos relacionados con la adjudicación de derechos de transmisión de torneos de fútbol, incluyendo lo que es la Copa Mundial de la FIFA y otras competiciones importantes. Ahora exploremos qué nos dice la ley del deporte en estos casos. Es un caso bastante complejo en el que sí debería de existir un artículo que sí nos muestre una perspectiva más clara de lo que estamos hablando. En este caso, en el artículo 149, la presente información del Ministerio, perdón, el presentar información que el Ministerio Sectorial considere pertinente a tiempo y en armonía con la normativa internacional. ¿Qué pasó con el caso de Luis Chiriboga? No presentaba lo que eran los informes a tiempo. Digamos, él pensó que estaba sobre ellos, sobre el ministerio sectorial, pero al final tuvo que presentar esos documentos, los cuales no tenían tanta coherencia, digamos, con sus consumos y gastos, por lo que tuvo el primer fallo en el artículo 149. Pasando al artículo 177, la suspensión definitiva. Él fue suspendido definitivamente, sin opción a apelación. Los dirigentes y autoridades técnicos, así como los deportistas que cometieran faltas que constituyen delitos, como es en este caso, tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de reclusión. En sí, él fue encarcelado, él perdió absolutamente todos los derechos de ser un dirigente deportivo o a tocar una vez más lo que es el deporte. Una vez que haya recibido la asistencia condenatoria ejecutoria, serán sancionados con suspensión definitiva. Además de esto, nos mencionan en el artículo 173 y 174 que el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las organizaciones deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre 2 y 20 remuneraciones mensuales básicas unificadas, de conformidad al grado de responsabilidad. En este caso, encontramos una responsabilidad bastante alta, por lo que sí fue de 20 remuneraciones básicas. Pasemos al siguiente caso, un caso bastante interesante de lo que es Miller Bolaños. Miller Bolaños dio positivo en la prueba antidoping. En el año 2007, en octubre para ser exactos, cuando Bolaños militaba en Barcelona, le realizaron una prueba antidopaje en la que arrojó residuos de clorhidrato de cocaína. Los exámenes se realizaron luego de un partido entre los Toreros y Olmedo en la provincia de Riobamba. El atacante, que estuvo fuera de las canchas por 6 meses, retomó su carrera en la Liga de Quito y actualmente milita en los Cholos de Tijuana y es uno de los jugadores más recurrentes en la selección ecuatoriana. Sí. Ahora veamos qué nos dice la ley del deporte en este tipo de casos. Primero, el deportista faltó a sus deberes, que es que los deportistas, ya sean de nivel formativo o de alto rendimiento, deben de mantener conductas respetuosas, siendo un ejemplo a seguir, además de respetar las normas nacionales e internacionales antidopaje. En este caso, al haber sido encontrado con restos de cocaína en su cuerpo, incurrió a la falta grave de lo que es el antidopaje. Pasando al artículo 154, el que nos habla del objeto, el Ministerio Sectorial promoverá e impulsará medidas de prevención al uso de sustancias prohibidas. Digamos, este es el recorderis que hace el Ministerio Sectorial para tenerles en claro lo que es la realidad, de que si llega a haber un problema con estos, no va a quedar otra que
ya sea tenerle una suspensión definitiva o una suspensión temporal. En este caso, a él se le aplicó una suspensión temporal, que la suspensión temporal no va a ser mayor a un año en casos relacionados con este tipo de problemas con el dopaje. Bien, ahora vamos a analizar el caso de Luis Checa, al ser el quinto y último caso. Encontramos con la portada: Luis Checa es suspendido por 2 años por dar positivo en el control antidoping. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sancionado al defensor ecuatoriano Luis Checa con 2 años de suspensión luego de dar positivo en un control antidoping. La prueba realizada en junio de ese mismo año, después de un partido del Clan Juvenil, equipo entre que juega Checa y el Deportivo Cuenca, mostró la presencia de sibutramina, metabolitos M1, M2 y PC en su examen de orina. Tengamos en cuenta algo. Esto es la presencia de de estos compuestos son, digamos, acelerantes del metabolismo, por lo que van a actuar como un acelerador temporal. O sea, el cuerpo del deportista va a empezar a dar sus mejores tiempos, va a comportarse lo más energético posible. Veamos lo que argumentó Checa. Checa nos argumentó que tomó un medicamento natural para regular su peso, desconociendo el contenido. Además de esto, ofreció disculpas. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció oficialmente la sanción contra el ex seleccionado ecuatoriano a través de un comunicado. La sanción fue la suspensión temporal, que se le extendió por 2 años. Bien, veamos qué nos dice la ley del deporte. En su artículo 10 nos establece los deberes de los deportistas en nivel formativo y de alto rendimiento, en donde se encuentra el respeto a las normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización Mundial Antidopaje. Muchos pensaron al momento que eso era un caso, digamos, de un caso injusto, pero en realidad la ley es para todos. Entonces, al deportista se le encontró con sustancias prohibidas dentro de su organismo y tuvo que haber sido sancionado de conformidad al artículo 10 y al artículo 176, que establece que los y las deportistas que cometan infracciones relacionadas con el dopaje serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en el Código Mundial Antidopaje. Además, establece que las y los deportistas que cometan faltas que constituyan delitos tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de reclusión serán sancionados con suspensión definitiva. En el artículo 154 nos argumenta también que este artículo establece que el Ministerio Sectorial promoverá e impulsará medidas de prevención al uso de sustancias prohibidas destinadas a potenciar el rendimiento físico de los o las deportistas. En caso de que este tipo de actividades se repitan o se presenten de manera más seguida, se sancionará de acuerdo al Código Mundial Antidopaje. Y el Ministerio Sectorial deberá de expedir un reglamento respectivo para ya sea sancionar o evitar este tipo de conductas. Y eso es todo, eso ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado, lo hayan podido entender y denle manito arriba, suscríbase. Muchas gracias.